más allá de simplemente que nosotros conozcamos la palabra, conozcamos los conceptos, sino de desaprender y reaprender, enfocarnos en lo que es verdaderamente el llamado que el Señor nos ha hecho. Bien, y ese digamos que vino a hacer la labor que él vino a cumplir y por supuesto forma parte del propósito del Señor. El Señor quiere que conozcamos más el carácter de Dios, que nuestro Dios es un Dios lleno de amor, de misericordia, de gracia, y un Dios que no es laxo cuando se trata de alcanzar a otros, de que más personas le conozcan y que todos estrechemos lazos con el Señor. El Señor cuida todo lo que atenta, nos cuida de todo lo que atenta contra contra la salvación de sus hijos, de los que aún no le han conocido también. Y quiere protegernos de todo lo que nos quiera someter o nos quiera desviar o nos quiera engañar. Y entonces su propósito es guiarnos para que nadie nos aleje del camino de la gracia. Y esto fue esencialmente lo que él vino a hacer cuando vino a ejercer su ministerio aquí en la tierra. Entonces, el Señor Jesucristo vino a romper con ese legalismo que imperaba. Y claro, hoy ese propósito del Señor continúa vigente. El Señor sigue cautivando a millones de personas por todo el mundo. Esa gran labor, esa gran comisión que nos dio a nosotros es con ese mismo propósito, de que su evangelio siga cundiendo y que más personas emprendan una relación con el Señor. Más de 2000 años van desde que él inició su labor y todavía sigue vigente, ¿no? La obra del Señor Jesucristo es una obra que es revolucionaria, es una obra que es transformadora, es reconciliadora. Y el Señor sigue hasta el día de hoy llegando al corazón de todos los seres humanos. Y como lo hemos dicho, Jesús desde siempre se mostró como un revolucionario. Recuerden que lo hemos hablado harto cuando estuvimos trabajando en la revolución de la gracia. Y el Señor vino para enfrentar todo lo que es el status quo de todos los tiempos, no solamente los de la época, sino en todos los tiempos, porque su palabra hoy en día sigue confrontando a todos los hombres que andan desviados en sus caminos. Y quiere salvaguardar no solamente a su pueblo, sino a los que aún no lo conocen, de que sean sometidos a preceptos de hombres, las reglas que impiden relacionarnos directamente con el Padre. Entonces, esta es la revolución que desde siempre el Señor Jesucristo ha gestado y es una revolución que perdura. Jesucristo hizo todo lo que hace un verdadero revolucionario. Entre esas cosas, dio su vida por la causa que él defendía, por nuestra salvación. Y su revolución, pues, causó mucho revuelo y mucha amenaza entre sus contradictores. Por ahí hay un ruido de micrófono, les recomiendo que los mantengan apagados. Y tanto que lo asesinaron. O sea, el Señor, ustedes saben que su compromiso la causa de lo llevó hasta la muerte. Pero la revolución del Señor Jesucristo lo que busca, lo que ha buscado siempre, es darle sentido a la vida del hombre, estrechar los lazos entre el hombre y Dios. Y hoy día sigue cambiándonos. Y nosotros los que ya conocimos al Señor hace algún tiempo, tenemos que revisar qué cosas realmente necesitamos cambiar, qué cosas aprendimos de manera inapropiada, qué conceptos nos enseñaron de pronto equivocados e irlos corrigiendo para que se ciñan a los lineamientos de la gracia. Debemos, sí, aló. Entonces el Señor sigue hasta el día de hoy cambiando y quiere que nosotros seamos imitadores de Cristo. El ejemplo del Señor Jesucristo totalmente digno de imitar. Y nosotros, pues, procuramos, en la medida de lo posible, ser como Él. Ahora, este propósito del Señor, esta relación, este trato, esta comunión que tenemos nosotros con Dios, también implica para nosotros una responsabilidad. Y eso es algo que nosotros
como hijos de Dios debemos tener en cuenta. Un momentico. Es algo que nosotros debemos tener en cuenta, que nosotros tenemos una responsabilidad frente a esos planteamientos del Señor. Esta revolución del Señor es una revolución que demanda, es una revolución que exige. Entonces, en primer lugar, de entradita, nosotros tenemos que reconocer que todos tenemos un legalista dentro, o un fariseo dentro, si es que ustedes lo quieren llamar así. Así que conviene que nosotros estemos como dispuestos a desalojarlo, como a cambiar, como a dejar muchas cosas que por el trajinar de la vida cristiana hemos ido adquiriendo. A veces adquirimos como una especie de vicios espirituales que hay que cambiar, deshacernos de tradiciones y de interpretaciones que son heredadas, erróneas, y las que no reflejan con exactitud la vida que el Señor Jesucristo quiere de nosotros. Entonces debemos estar dispuestos a trabajar en eso. Miren ustedes que esto implica una responsabilidad en las cosas religiosas que impiden que otros le conozcan, porque a veces la gente nos lee es a nosotros y lo que ven en nosotros les puede agradar o no, y eso lleva o no a las personas también a Cristo. Y esas cosas pueden impedir de alguna manera una relación directa de otras personas con el Señor. Entonces, ese tipo de vida es la vida que este gran revolucionario nos ha llamado a vivir. Jesucristo es amor, pero también el Señor Jesucristo vino para confrontarnos. Entonces tendremos que mirar un poco acerca del carácter del Señor Jesucristo. El carácter del Señor Jesucristo es un carácter que es impactante. A veces genera desconcierto, a veces genera controversia. Es alguien que rompe las normas y los esquemas. Alguien capaz de producir una transformación sobrenatural en las personas. Es el único que puede producir un cambio definitivo en lo íntimo del ser. Como siempre lo hemos dicho, la psicología tiene muchas cosas muy buenas y ayuda muchísimo al ser humano, pero el psicólogo no puede conocer a una persona como lo conoce el Señor, llegar al fondo de una situación como lo hace el Señor. Además, el Señor no nos cambia con consejos ni con palmaditas en la espalda, sino que nos cambia con poder. Entonces, qué bueno que exista la psicología, qué aportes tan grandes que nos hace, pero nada se compara con la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. El Señor en ocasiones es provocador, es irritante, hasta ofensivo a veces. Entonces, el Señor incomoda a aquellas personas que están buscando comodidad. Para llevar el mensaje del Señor Jesucristo hay que estar dispuestos a soltar, hay que estar dispuestos a incomodarnos, hay que estar dispuestos a quitar las cosas de nuestra vida que impiden que otros conozcan al Señor. Así vaya esto en contra de las costumbres que de alguna manera ya hemos adquirido a lo largo de nuestra vida cristiana. Entonces el Señor Jesucristo es controversial. Los planteamientos que él hacía y sus pensamientos iban contra la lógica normal. El Señor Jesucristo es él se mostró siempre como un hombre manso y amoroso. Y dijo esto: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón. Sin embargo, es el mismo Señor quien dijo: serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? ¿Y por qué el Señor decía esto? Porque es que su mensaje es un mensaje de amor, pero es un mensaje que es muy claro cuando se trata de quienes tratan de alejar a las personas del camino, quienes tratan de cerrarle la puerta al cielo. El Señor es tierno y amoroso cuando lo debe ser, pero también es duro y fuerte cuando se trata de aquellos que quieren desviar a sus pequeños. Y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de eso. Entonces el Señor no se va por las ramas. En muchas ocasiones el Señor dijo palabras que sonaron muy tajantes. Eh, Habló de condenación directa sobre las actitudes impropias de alguien. En otras ocasiones utilizó historias para ilustrar la forma como iba a verse la condenación en esas personas.
Y es necesario que nosotros conozcamos a Jesús en toda su esencia para no engañarnos, para no vivir una vida cristiana superficial. Jesús siempre fue muy directo en lo que decía, en lo que tenía que decirle a las personas, y fue muy fuerte y enérgico con quien debía hacerlo, con aquellos que querían especialmente. Miren que el Señor, el principal choque, su principal conflicto, lo tuvo con los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos le cerraban la puerta a la gente, los querían desviar del camino que es el camino que lleva al Señor. Aquellos que querían impedir una relación con Dios para que se sometieran, se sujetaran a un poco de reglas. Hasta el día de hoy, como lo hemos dicho, ustedes saben que a lo largo de todos los seminarios yo repito esto porque lo sigo viendo. Hasta el día de hoy hay cantidades de personas en las iglesias que están tratando, que asisten a dos lugares, no asisten allá donde los judaizantes y asisten a la iglesia cristiana, porque tiene una inseguridad de si sí será la gracia tan completa o no, o toca cumplir algunas normitas. No, el Señor vino contra eso. El Señor vino contra eso. Y hasta el día de hoy sigue habiendo cantidad de personas que tratan de meter a otros en el seguimiento, en el cumplimiento de normas que no nos sirven. Nosotros no nos relacionamos con Dios por normas, ni por guardar el sábado, ni por cumplir ritos. Nosotros nos relacionamos con Dios porque es un Dios de amor. Entonces, nuestra relación es directa con Él. Y aquellos que quieren imponernos normas son aquellos contra los que el Señor vino y contra los que tuvo grandes conflictos por querer estar imponiendo eso cuando no es así la relación con el Señor. Querer someter a los hombres a reglas que los alejan del Señor. Y el Señor manifestó su enojo contra ellos. Entonces, tenemos que seguir conociendo al Señor. El enojo no es algo, mire que siempre se ha hablado de esto como algo terrible, ¿no? El que se enoje está muy mal. La Biblia dice, si se enojan, no peca. El Señor tenía muy claro el asunto del enojo, que esta actitud no es pecaminosa en sí misma. El pecado es lo que se haga con el enojo. Entonces, la Escritura dice, si se enojan, no pecan, no pequen, pero el Señor les dijo, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Es decir, podemos aprender más acerca de una persona por las cosas que no le gustan que por aquellas que sí le gustan. El Señor tenía muy claro el asunto del enojo. Y miren ustedes que él decía eso. Si de verdad se van a ceñir a todo eso, pues se van a dar cuenta que eso es absolutamente absurdo. Nosotros podemos enojarnos, pero no pecar con nuestro enojo. Entonces el desacuerdo del Señor Jesucristo fue contra aquello que no era bueno, aquello que no era conveniente para las personas, con aquello que aleja a las personas de Dios. Esa es básicamente la esencia del tema de la religión sin gracia, ¿no? Los que crean barreras entre nosotros y el Padre, los que nos ponen normas que evitan que nos acerquemos al Padre. Y las razones del Señor siempre fueron muy bien justificadas. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban el dinero y derribó sus mesas. A los que vendían palomas les dijo, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? El Señor nunca fue laxo cuando se trataba de desviar a sus hijos del recto camino, que era lo que estaban haciendo todos esos mercancíes ahí en el templo. Y no tuvo ningún reparo en atacar y agredir directamente este tipo de situaciones, porque todo eso era un engaño para desviar a sus hijos de lo que es la relación verdadera con Dios, que eso básicamente es lo que el Señor pretende. Entonces, nuestro manso Jesús hizo varias cosas. Por ejemplo, en esa ocasión hizo un látigo, echó a los mercaderes con sus mercancías del templo, regó por el suelo sus monedas, volcó las mesas y reprendió enérgicamente a los, a los cambistas que estaban ahí.
En otras ocasiones los amenazó con la condenación. Habló a los líderes religiosos con palabras muy fuertes y con ilustraciones, y a otros les advirtió que era mejor que se suicidaran, que se colgaran una piedra al cuello y se lanzaran al mar. Nunca el Señor Jesucristo utilizó la adulación como un instrumento para predicar el mensaje. El Señor siempre, su mensaje fue revolucionario, contundente y claro, y generó y sigue generando hasta el día de hoy escándalos entre los religiosos. Los religiosos, si el mensaje que nosotros predicamos es un mensaje que escandaliza a los religiosos, quiere decir que vamos por buen camino, porque ese es el mensaje del Señor Jesucristo. El mensaje del Señor Jesucristo necesariamente escandaliza a los religiosos, los sorprende. El Señor Jesucristo tenía muy clara su misión, él tenía muy claro lo que venía a hacer, él era muy consciente de su importante misión. Vino para dar a su pueblo acceso directo al Padre. Por eso se rasgó el velo en la crucifixión del Señor. Y Jesús vino fue a reunir al Padre con sus hijos o a sus hijos con el Padre. Por eso enfrentaba con tanta vehemencia a quienes trataban de impedirlo. Y en varias ocasiones manifestó su disgusto. Ahí cuando en la ocasión esta que mencionamos del templo, cuando se impedía el acceso a los niños a él, cuando el Señor intencionalmente operaba milagros en el día de reposo, todo eso lo hacía con un propósito, ¿no? Cuando los líderes religiosos le dieron más importancia a las reglas que a las relaciones sin importar el sufrimiento, que era lo que hacían en el día de reposo, el Señor chocó enérgicamente contra ellos, los confrontó enérgicamente. Y ustedes saben que el personaje principal contra el cual el Señor, digamos, tuvo conflicto, pues fueron los fariseos, aunque habían otros, ¿no? Estaban también los saduceos, estaban también otros grupos políticos, religiosos, contra los cuales también él chocó. Pero digamos que los que destacan ahí son los fariseos. Bien, entonces Jesús vino a enseñarnos cuál era el verdadero camino al Padre. Y el verdadero camino al Padre, ¿cuál es? Pues el mismo, el Señor Jesucristo. Vino a exponer, a desenmascarar ese mal proceder de los fariseos. Fariseo en una época inicial significaba separar. Estos fariseos aparecieron como en el año 150 antes de Cristo. Y parece que ese término se lo asignaron como más bien por crítica que por una buena razón. Pero ellos en cierta manera sí su función era guiar al pueblo en el aspecto religioso, espiritual mejor. Pero pues ellos se fueron pervirtiendo con el tiempo y vamos a ir mirando qué fue lo que fue pasando. Hoy en día la palabra fariseo tiene una connotación totalmente contraria. Es hipocresía, es falsedad, es engaño. Y miren ustedes que esa connotación cambió con la venida del Señor Jesucristo cuando Él los confrontó, cuando Él chocó con ellos, ¿no? Y miren tan contundente la obra del Señor Jesucristo que hasta el día de hoy la palabra fariseo tiene esa connotación de hipocresía, de falsedad, de engaño, ¿no? Porque estaban desviando a sus hijos del camino. O sea, tan contundente y efectivo fue el trabajo del Señor Jesucristo que hasta hoy esa palabra ya tomó otra connotación, porque ellos estaban obstruyendo la relación entre los hombres con el Señor. Y Cristo vino, a veces uno se puede poner a pensar, pero ¿por qué el Señor Jesucristo no vino en esta época que tenemos los medios de comunicación, las redes sociales, se podría predicar el Evangelio con mayor cobertura a nivel mundial? Pero no, el Señor vino en un momento en que no había todo eso, pero ese era el momento justo, era el momento en el que se estaba manifestando ese fariseísmo, iniciando de una manera más contundente, y era el momento oportuno para venir. Y la misión del Señor Jesucristo es una misión de rescate. A eso fue que el Señor vino. Y vamos a estar tratando de enfocarnos un poco en estos temas. Jesús ante el orgullo, que lo vamos a iniciar hoy. Jesús ante el pecado. Jesús ante el mercado de la fe. Jesús ante el prestigio, Jesús ante la hipocresía, Jesús ante la ley y Jesús ante el modernismo. Esos temas vamos a estar tratando
en este seminario y vamos a ver qué cosas nos va enseñando el Señor acerca de todo esto. Y hoy vamos a iniciar con esto, con el de Jesús ante el orgullo. Vamos a iniciar. Esto que les acabo de hacer es una pequeña introducción para comenzar el seminario, pero ahora vamos a empezar a hablar un poquito acerca de cómo ese fariseísmo tuvo esas formas que les mostraba ahorita, ¿no? El fariseísmo tuvo estas formas. Además de que hay muchas otras, solamente que pues en estas sesiones vamos a alcanzar solamente a abarcar estas. Pero el fariseísmo se muestra así, como el orgullo, la forma como el fariseísmo también confrontaba el pecado, lo que pasaba con el mercado de la fe, el prestigio, que es una forma de fariseísmo, la hipocresía, que característica principal, la forma como ellos querían imponer la ley. Y vemos hoy en día cómo es que va a seguir esto avanzando. Bien, entonces vamos a iniciar con un tema que he titulado ahí Religión en el Salón, porque la religión se parece mucho a un grupo de niños en clase, y es que en los salones de clase se forman básicamente tres grupos. Hay un primer grupo que son los que están adelante, los que siempre se sientan en los asientos de adelante, los de la primera fila. Hay un grupo intermedio que está como en la mitad del salón y hay un grupo de atrás, hay un grupo en la parte de atrás, que, bueno, puse los de la atrás primero, un grupo en la parte de atrás, que ese grupo tiene una actitud particular frente a lo que es el tema de la clase. Y vamos a mirarlos hoy con algún detenimiento. Se forma una especie de polarización en el aula. Estos de la primera fila, como les decía, son los más juiciosos, son los que les gusta hacer todas sus tareas, son los que quieren responder todas las preguntas, le recuerdan al profesor si se le olvidó pedir la tarea, son los que animan al profesor para que no se le vaya a olvidar asignar la tarea del otro día. En realidad estos muchachitos son un problema para el resto del curso, porque estos muchachitos quieren cumplir con todo, quieren hacerlo todo, estudian, son muy juiciosos, sacan 5 en todo. Generalmente cuando estos niños crecen en su desarrollo de su crecimiento académico, cuando llegan a la universidad, hasta el bachillerato generalmente siguen con esa actitud. Cuando llegan a la universidad, chocan terriblemente y allá no pueden seguir en esa misma dinámica. Generalmente pasa esto. Ya allá en la universidad no dan la talla. En el colegio estaban acostumbrados a sacar 5 en todo, a ser los mejores y, como les decía, recordarle al profesor o a la profesora que se le olvidó poner una tarea o que se le olvidó pedirla. Pero en la universidad van a tener muchos problemas. Entonces, les gusta ser los preferidos de la profesora o del profesor. Y mientras que los de la fila de atrás, los del fondo, fíjense ustedes que se forma una polarización entre los de la primera fila y los de la fila de atrás, no con los del centro. Los del centro son como los que están ahí más indiferentes, ¿no? Entonces se forma una polarización entre ellos. Los de la fila de atrás y los de la fila de adelante son como casi que antagónicos. Ellos solamente quieren tener una calificación aceptable, se sientan en el fondo, en la última fila del salón, para estar lejos del profesor, para que cuando el profesor pregunte, pues generalmente, como levantan la mano son los de adelante, pues ellos no tengan que contestar. Los de adelante son ese tipo de personas que aman las reglas, ¿no? A estas personas les gustan las reglas y están felices de seguirlas. Los otros que están en el resto del salón, pues las entienden, saben que son importantes, pero no tienen muchos deseos de obedecer. Entonces, en el mundo, cuando el Señor vino, cuando el Señor instituyó la ley, recuerden ustedes, el Señor estableció reglas,
El Señor es un Dios de orden. Entonces, Él estableció reglas sobre lo indispensable. ¿Qué era lo indispensable? Pues las reglas, las leyes sanitarias, las leyes civiles, esas eran muy importantes, porque sin esas normas, pues todo se va a volver un desorden, se va a volver un caos. Y las normas no fueron para unos o para otros, sino fíjense que en un salón de clase hay normas que son para todos y todos las tienen que cumplir. Sin embargo, a los de la fila de adelante sí les gustan las normas muchísimo. A los que no les gustan las reglas, también para ellos eran las reglas en cuanto a lo que había establecido inicialmente la ley mosaica. Entonces, sin las reglas, pues no hay derechos, sin las normas civiles y demás, ¿no? Y todo lo que Dios ha creado lo ha ordenado. Pero eso fue para evitar el caos. Ahora miren ustedes que en el grupo se han formado dos filas principales. Los de la fila del frente que los podíamos asociar con los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, y los de la fila del fondo, que son los pecadores, los niños a los cuales los fariseos no los dejaban acercar, ni siquiera los discípulos tampoco. Los que no eran judíos, o sea, los gentiles, también estaban ahí en la fila del fondo. Las mujeres, que ustedes saben que había una connotación muy fuerte en esa época. Los cobradores de impuestos que tenían la más mala reputación, pues, ni hablar de las prostitutas y los ladrones, ¿no? Que pues tampoco tenían ninguna muy buena reputación. Y además hay algo esencial aquí en ellos, y es que ellos también son conscientes de que no clasifican. Entonces, esos niños que están en la fila del fondo se parecen a estas personas. Los de la fila de enfrente eh, provocaron que ocurriera un fenómeno, digamos, en el aula. Más reglas, mayor distancia, y ahí viene el orgullo en acción. Con el tiempo se aumentó la distancia, estoy hablando con el tiempo en la época del Señor Jesucristo, a lo largo de la historia, cuando fueron formándose esos fariseos hasta que llegó el Señor Jesucristo, se aumentó la distancia entre las dos filas, entre los de la primera, la de adelante, y los del fondo. ¿Quién generó ese distanciamiento? Pues el judaísmo. Ese judaísmo rampante provocó esto. Los de la primera fila de aquel grupo eran la de los líderes religiosos. Las reglas para ellos eran más importantes que para Dios, que Dios. Seguían las reglas de como si eso fuera una forma de vida. Ahora sí, como diríamos, las seguían religiosamente. Y tanto les gustaban las reglas que empezaron a inventarse otras reglas más. Hasta ese momento, hasta el momento inicial, había 613 reglas. Ellos empezaron a colocarle más y más reglas, más y más normas, porque vivían convencidos que entre más normas cumplieran y entre más reglas pusieran, iban a agradar más al Señor. Por eso les agregaban las suyas, las propias, las que no estaban en la ley, sino que ellos les quisieron adicionar. Y pusieron esas reglas por encima de las reglas del Señor. Así que ahora tenían más cosas para hacer correctamente. Eran tan correctos que ahora tenían más cosas para hacer correctamente. Pero esa manera de ser tan correcta no acerca a Dios. Eso es una farsa, es un engaño. Lo que nos acerca a Dios es poder hablar con Él. Y quien nos permitió hablar con Él fue la obra del Señor Jesucristo en la cruz, ¿no? Entonces, ahora sí que estaban más llenos de reglas que cumplir para poder tener una religión correcta y poder vivir correctamente. Y es que ese es el gran problema de ese fariseísmo, que es un orgullo en el cual se pusieron a crear reglas porque se creyeron mejores que Dios. Por eso el Señor les dijo, ay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedores del infierno que ustedes. En la otra versión, en la Reina Valera, dice, le hacéis 2 veces más hijo del infierno.
Entonces miren ustedes que ellos sí se preocupaban por alcanzar a más personas, pero a las personas lo que hacían era cargarlas con una cantidad de preceptos, reglas y normas para seguir que ellos se habían inventado, no que pertenecían realmente a la ley, porque ese es el gran problema de ese fariseísmo, que es un orgullo en acción. Están tratando de demostrar que pueden hacer más que eso. Recuerden ustedes que cuando en la ocasión en que Moisés habló con el pueblo eh, y les dijo que tenían que ceñirse a ciertas normas, el pueblo le dijo a Moisés, dígale al Señor que nos diga todo lo que quiere que hagamos, que nosotros lo haremos. El orgullo humano es así. No, que nos diga que hay que hacer, que nosotros lo hacemos. No lo vamos a poder cumplir y de hecho quedó comprobado, demostrado que la ley es imposible de cumplir. ¿Cuál fue el resultado de toda esta adición de normas que ellos ponían? Pues que el aula se hizo mucho más grande. Los del fondo quedaron mucho más lejos. Le habían aumentado demasiadas leyes sobre las 613 de la Torá. Ahora era más difícil tener una relación con Dios. Y esto dejaba a los del fondo cada día más lejos. La profesora también estaba cada día más lejos. Entonces los pecadores, los niños, los no judíos, las mujeres, los cobradores de impuestos, los ladrones y las prostitutas quedaron más atrás todavía. Y los de la primera fila hicieron que el aula como que se hiciera más grande. ¿Por qué? Porque los de la fila de atrás se distanciaron más, ¿no? Entonces tenían, estas que estaban en la fila de atrás, ahora tenían menos o muy pocas esperanzas de entender la clase. Y obviamente esto les dificultaba a ellos obtener una buena calificación. Eso es lo que hacen las normas. Nos ponen la cosa tan difícil que nosotros no podemos salir adelante, no podemos sacar buenas calificaciones. Las normas nos alejan del Señor. Las normas nos vuelven amargados, porque al estar nosotros sujetos a una cantidad de normas que permanentemente vivimos infringiendo, nos sentimos cargados, miserables, despreciables, indignos y sin la menor posibilidad de acercarnos al Señor. Eso es lo que hacen las normas. Entonces la pregunta aquí sería, ¿cuál será la fila del Señor Jesucristo? Entonces, todos en este panorama, en este escenario de la época en que vino el Señor Jesucristo, tanto sus discípulos como las personas que lo rodeaban, todos esperaban a ese gran libertador, a ese gran salvador, pero lo esperaban como un guerrero, ¿no? Entonces, ¿qué estaban esperando ellos? Estaban esperando que el Señor se sentara en la fila de enfrente, en la fila de los preferidos, en la fila de los más juiciosos. Pero el Señor Jesucristo no hizo eso. Todos esperaban que Él fuera el preferido de la profesora. Pero el Señor Jesucristo generalmente se sentaba en la fila de atrás. Muy pocas veces se metió con los de la fila de frente. No se sentaba en esa fila. Y tampoco pasaba mucho tiempo en el grupo del medio, los indiferentes. No, él se sentaba en la fila de atrás. ¿Por qué lo hacía? Porque él tenía un propósito para hacer esto. Él quería brindar oportunidad a los que estaban más lejos. Dice, mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Miren ustedes, el Señor se estaba sentando en la fila de atrás. ¿Y cuál es la actitud del Señor Jesucristo? Miren ustedes, el Señor Jesucristo se sentaba en la fila del fondo, pero cuando le hacían alguna pregunta, entonces él iba
pasaba al frente, y la profesora lo llamaba y le hacía una pregunta, estoy hablando en sentido figurado, pasaba al frente y daba unas respuestas sorprendentes. Y luego les decía a los del frente, hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, en vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Es decir, que aunque los de atrás no tenían todas las respuestas y los fariseos tampoco tenían todas las respuestas, ellos, esos fariseos, eran religiosos de nacimiento. Y según el concepto del Señor Jesucristo, no entrarán en el reino o no entrarían en el reino de los cielos, como lo vamos a ver más adelante. Pero ¿cuál es el mensaje del Señor para la primera fila? Les dijo que tenían que hacer algo. Les dijo, mire, tienen que dejar de mirar con desprecio a los de la fila del fondo. ¿Cómo se los dijo? Se los dijo así. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y siempre el Señor dejó las cosas bien en claro. Mire, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un solo partidario, y cuando lo han logrado lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes. Es decir, con esto dejaba en claro algo muy importante. El sistema de reglas que ustedes tienen no es del cielo. Su sistema de reglas es del infierno. Esto es algo muy importante que nosotros debemos ir aprendiendo, ir entendiendo a lo largo de todo este estudio. Entonces, ¿qué pasaba con los fariseos? Los fariseos se creían demasiado buenos. Mira las caritas tan lindas. Los fariseos se creían demasiado buenos. Ellos confiaban en sus reglas, esos de la fila de enfrente. Y su orgullo estaba en que creaban más reglas y se esforzaban en cumplirlas. Mire, ese orgullo los llevaba a poner más reglas que ellos mismos, que a ellos mismos los esclavizaban. Pensaban que en el cumplimiento de esas reglas, o a través del cumplimiento de esas reglas, se lograba o se obtenía el favor de Dios, que ellos estaban dentro y que los demás no aprobaban. Eso piensan siempre los de la fila de enfrente, que ellos iban a hacer, van a sacar muy buenas notas y van a ser los mejores, y los de atrás están perdidos. Por eso era que le imponían esas reglas a los demás. Pero ellos sabían en el fondo de su corazón, aunque no lo decían, aunque no lo confesaban, ellos sabían que en el fondo de su corazón ellos tampoco podían cumplir esas reglas. Con solo pensar que somos seres humanos caídos, es absurdo considerar que podemos ganarnos la entrada al cielo por nuestros propios méritos. Eso es lo que busca el fariseo, el cumplimiento de reglas para ganarse la salvación por mérito. Pero Jesús vino y rompió todas las reglas porque ese sistema de reglas era nocivo. Él vino y le rompió el motivo de su orgullo, o sea, sus reglas, porque con ellas habían rechazado al Señor. Lo rechazaron a él e intentaban justificarse por medio de sus obras. Estos hijos del infierno, como él los llamó, tenían un problema muy grande, que su sistema de reglas no solamente los alejaba a ellos de Dios, sino que era un instrumento para obstruir el camino a quienes querían acercarse al Señor. Le cerraban la puerta del cielo a los demás. Dice, se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los líderes religiosos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Entonces estos líderes que venían de Jerusalén eran unos líderes muy especiales, ¿no? Jerusalén era el lugar de prestigio de la época. Ellos no solamente se sentaban en la fila del frente, sino que también estaban anotados en la lista de los más alto honor espiritual de la época. Y vinieron exclusivamente a confrontar al Señor Jesucristo y escogieron el momento del rito del lavatorio de manos. Y
lo hicieron porque Jesús y su banda habían llegado y ellos no aprovecharon la oportunidad de que él no se lavaron las manos. Sin embargo, para el Señor Jesucristo esto no fue ningún problema. Ese fue un buen momento para él, ¿no? ¿Por qué fue un buen momento? Porque ese rito de lavarse las manos no formaba parte de las leyes de Dios. Ese fue algo añadido por los mismos judaizantes, por ese mismo grupo de personas que estaban tratando de llevar a los demás a las reglas. Pero esas normas no estaban en la ley, en la ley inicial, y por eso eh, el Señor aprovechó la ocasión, ¿no? A los fariseos no era la higiene lo que les molestaba, no era lo que les ofendía a la higiene, no. Era el desprecio por las reglas que tanto les enorgullecían y que ellos habían creado. Jesús y sus discípulos pues no se pusieron a detenerse en cumplir ese rito que ellos sabían, el Señor Jesucristo lo tenía muy claro que eso era inventado. Entonces es muy posible que el Señor Jesucristo lo haya hecho deliberadamente y los provocó, ellos lo hicieron y encontró pues por supuesto el Señor la ocasión para hablar con ellos. Estos ritos inventados, como les decía, dificultan el acceso al Señor. Entonces el Señor les contestó, ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Y vamos a hablar de esto un poquito. Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. O sea, no lo puedo ayudar. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. ¿Por qué? Porque sus bienes los había consagrado al Señor. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios, hipócritas. Tenía razón Isaías cuando prometió de ustedes, este pueblo me honra con sus labios, que ya lo leímos, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Las enseñanzas no son más que reglas humanas. Y el Señor aclaró todas las cosas. Explicó esto también. Jesús no se detuvo a abordar el asunto del lavado de manos. Les cuestionó acerca de la actitud que ellos tenían con sus padres, darle más importancia a la tradición que a la escritura, que es lo que siguen buscando hasta el día de hoy las personas que pertenecen a esos grupos judaizantes. Y además les explicó el tema de la verdadera impureza en qué consiste. Jesús llamó a la multitud y dijo, escuchen y entiendan, lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Y los fariseos habían caído en esas creencias absurdas, creer que cumplir un rito les daba puntos para su salvación. Y hoy en muchas congregaciones se sigue enseñando lo mismo. Mire, cuando uno habla, uno puede edificar a otros y se edifica a sí mismo. Cuando uno dice cosas malas, cuando uno critica, censura o ataca, ofende, agrede a otra persona, se está causando un mal uno mismo y se lo está causando a la otra persona. Eso se somatiza y causa daño físico en la persona y también psicológico, y ese daño psicológico ocasiona que se disparen todas esas hormonas que son malas para nuestro cuerpo. Eso se somatiza y por eso el Señor aclaró, no es lo que entra en el hombre, es lo que sale de su boca, lo que hace mal, ¿no? Entonces, ¿por qué les decía él de que ellos sí no honraban a sus padres y que se ocupaban de, de dedicar, consagrar sus cosas al Señor? Porque ellos se habían inventado esta otra normita, una norma que se llama el Corbán. Era una norma inventada para evadir responsabilidad. Permitía declarar a una posesión material que yo tuviera, la podía declarar Corbán, que significaba la he dedicado al Señor. Entonces venía un padre a pedirle ayuda a su hijo porque era muy viejito y él le decía, no, pues que no le puedo ayudar con nada porque yo todo lo dediqué al Señor. Entonces, esta norma que ellos se inventaron tenía un propósito, que era poderse quedar con las cosas. ¿Por qué? Porque ellos no podían utilizar esas cosas para dárselas a nadie porque las habían dedicado al Señor, pero ellos sí las podían seguir usando. Ejemplo, una casa. Entonces, no, yo esa casa la declaré Corbán, se la he dedicado al Señor, pero yo sí puedo vivir en ella. Pero a ustedes no los puedo traer a vivir aquí porque esto es algo consagrado al Señor. Entonces, con esto
ellos podían seguirlas usando, pero le quitaban derecho a las demás personas. Por eso el Señor les habló de los padres, ¿sí? Entonces la persona congelaba todos sus bienes, su dinero, ¿sí? Y que de alguna manera otro se hiciera cargo de sus padres. Y Jesús les mostraba que esos ritos inventados no tenían ningún valor y que lo único que buscaban ellos con eso era lavarse las manos de sus responsabilidades. Además que esa norma del Corbán iba en contra de la palabra del Señor, donde dice honra a tu padre y a tu madre. Por eso fue que el Señor les sacó eso a la cara. Dice, ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre cualquier ayuda que pudiera darte, ya la ha dedicado como ofrenda a Dios, que fue lo que le dimos hace un buen momento, pero lo puse aquí para volverlo a clarificar. En este caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre, así por causa de la tradición anulan ustedes la palabra del Señor, ¿no? Es decir, fíjense ustedes lo malintencionada y perversa que era la norma que habían inventado en este caso particular, y eso que esta es una de quién sabe cuántas más que hay, ¿no? Y les mostró que sus normas solamente servían para falsificar sus perversas intenciones. Entonces, ¿cuál es la mentalidad y el futuro de los hijos del infierno? El enfoque de ellos era equivocado y provenía del orgullo, ¿no? Despreciar una relación con Dios llena de gracia por una basada en las obras y el esfuerzo propio, todo por agradar a un severo Padre Celestial que no existe, porque Dios no es así. Entonces, por eso fue que el Señor los llamó hijos del infierno y los hace hijos del infierno. Y cuando les llama hijos del infierno, el Señor les advierte un par de cosas. Les dice, mire, ustedes van a tener una eternidad separados de Dios y un castigo extremo. Entonces, en términos generales, les irá muy mal. Es decir, que eso es lo que ellos merecían, castigo extremo y también una eternidad separados de Dios. Eso quería decir hijos del infierno. Y al imponer sus reglas al Señor, ofenden al Señor por estas dos razones, porque pasan por encima del deseo de Dios y bloquean el camino a otros a llegar al Señor. Y el Señor quería que sus estudiantes eh, no cayeran en este tipo de cosas. Así que la gente que ellos formaban, los fariseos, eran convertidos en gente igual o peor que ellos, ¿no? Los formaban para que fueran como ellos, unos farsantes y principalmente unos ciegos. Volviendo a nuestro tema de las filas, pues los de la primera fila creen estar bien, ¿no? Están convencidos de que ese es el camino. Viven orgullosos de confiar en lo que hacen. Se sienten capacitados para superar todas las cosas. ¿Qué pregunta tiene, profe, que yo se la contesto? Como cuando alguna vez escuché a un predicador que decía que el Señor les hizo una pregunta a los discípulos y los discípulos le contestaron, si es de escatología, yo se la contesto, Señor. Así estamos en este caso, ¿no? Ellos creían tener todas las respuestas, pero la verdad es que viven muy engañados. Los de la fila de atrás son los que no buscan reconocimiento como si lo hacen estos en su orgullo. Son los que no creen tener las capacidades que tienen los de la fila de enfrente. Son los que no saben todas las respuestas. Pero a pesar de todo, ellos quieren ser aprobados. Esa gente es la que le interesa al Señor, tú y yo. Para el Señor Jesucristo, la fila de atrás es la mejor fila. Es donde está la gente que el mundo descalifica. Los del medio, como ya lo dijimos, son los que no quieren comprometerse. Entonces tendremos un poco de gente en las iglesias cristianas que viven bajo ese legalismo, otros que creen que no pueden entrar, y hay una cantidad de gente en el mundo que no le importa si entra o no entra, están ahí porque les tocó, yo no sé por qué estoy en este mundo, pero aquí estoy, entonces pues yo la verdad no quiero saber nada de cristianismo, no quiero saber nada de nada, pero aquí estoy, esa es la gente que está en el mundo, ¿no? No quieren comprometerse, pero tampoco quieren ser de los despreciables de atrás. ¿Y qué pasa? Aquí nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es esto. Hay dos filas
que no nos conviene, la del frente y la del centro. Tú no quieres estar en la fila del frente porque esa fila no te conviene. Lo mejor es estar en las filas de atrás, en la fila de atrás. Y lo que nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, tenemos que aprender es a pasar más tiempo en la fila del fondo. ¿Por qué? Porque esa es la fila en la que prefiere estar el Señor. La carrera cristiana, como lo veíamos, recuerdan ustedes, si recuerdan ustedes los que estuvieron en el campamento de Filipenses, la carrera no es de velocidad. La carrera con el Señor es una carrera de resistencia. No se trata de llegar primero, no se trata del que más logre, no se trata del que más alcance, no se trata del que más se esfuerce, no se trata del que más demuestre, no se trata del que más reglas cumpla, no se trata del que más méritos crea tener delante del Señor. De eso no se trata de entender que el Señor Jesucristo nos ama como somos, vino por nosotros. Cuando uno se pone a analizar la razón por la cual el Señor nos ama tanto, incondicional y sobreabundantemente, eso es inentendible, porque el amor del Señor es tan grande que nosotros en nuestra manera agresiva, en nuestra manera eh, exigente de obtener amor, no comprendemos. Pero el amor del Señor da para eso y da para mucho más. Entonces, hoy en día tenemos menos excusas. Con quienes más se enojó el Señor, o contra quienes más se enojó el Señor, fue contra los líderes religiosos. Hoy en día podríamos ser nosotros los que tanto hablamos del Señor, los que en todas partes, en el edificio, en el barrio, en el trabajo, saben que somos cristianos. Podríamos ser nosotros las personas que podríamos estar siendo tropiezo para otros. Esta gente bloqueaba el acceso a Dios a los más pequeños y es lo que nosotros debemos tener cuidado de verificar que no estemos haciendo, quitándole el acceso a los que aún no conocen al Señor, los que aún no se han podido acercar, los que creen que no tienen acceso a Dios porque son muy malos. Ustedes saben que en el mundo nos tienen convencidos porque fuimos levantados en una cultura de la amenaza y fuimos levantados en una cultura legalista en el que si uno obra bien, entonces le dan premio y si se equivoca lo castigan. Y nosotros fuimos levantados en esa cultura. Entonces, el mundo está lleno de gente que cree que no es digno de acercarse al Señor, que no tiene acceso a Dios. Un ladrón, una prostituta, una persona común y corriente en su diario vivir se siente tan indigna porque así nos levantaron que no siente que tenga derecho a acercarse al Señor. Y nosotros, sin darnos cuenta, podríamos estar alimentándoles esto. Entonces, el gran pecado es el de quitar el acceso a Dios a otras personas que son más pequeñas espiritualmente que nosotros en un momento dado. Y es muy fácil que hoy en día la iglesia, y no estoy hablando de la iglesia del río, sino la iglesia del Señor, nosotros, cada uno de nosotros, caiga en eso mismo, en lo mismo que hacían los fariseos, los saduceos, aquellos maestros de esa época. Y esa gente tenía, o mejor dicho, nosotros hoy en día tenemos menos excusas que ellos, porque nosotros hemos conocido del ejemplo del Señor Jesucristo. La pregunta sería si tenemos religión sin gracia hoy. Y miren ustedes cuando uno entra a las redes sociales de los cristianos, de las personas que conocen a Cristo, se ve cómo hay agresividad entre los diferentes grupos cristianos, llámese denominaciones o lo que se quiera. Hay, hay amargura, hay desprecio, hay odio, hay rivalidades, hay sectarismo. Y la gente que entra a las redes, la gente que es del mundo, ve todo esto en los cristianos. Y nosotros podríamos estar siendo instrumentos para alejar a las personas que no conocen al Señor de siquiera querer intentar hacerlo. En muchos lugares la iglesia manifiesta
odio, por ejemplo, hacia las personas gay, se manifiesta desprecio. Hay muchísimas iglesias que desprecian a los gays. Ustedes saben muy bien que en el río eso no es así. Y en muchas iglesias eso no es así. Pero hay mucho pueblo de Dios todavía que desprecia a estas personas. Ahora, no, nosotros tenemos muy clarito lo que dice la palabra, que el Señor creó hombre y mujer, punto. Y que todas esas demás cosas, aberraciones y mil géneros que se han inventado, no son acordes con la palabra, ni son diseño de Dios. Pero a esas personas hay que acogerlas, porque ¿cómo van ellos a encontrar el camino para salir de ese mundo si no es a través de quienes conocemos la verdad? Entonces la iglesia tiene que tener apertura a estas personas, ¿no? Pero no significa para identificarnos con su pecado. Entonces, a veces la misma iglesia cristiana termina cerrándole la puerta a estas personas. El mundo a nuestro alrededor no tiene ningún problema con Jesús, pero el problema lo tiene con sus seguidores. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ir viendo y bueno, hasta el día de hoy llegamos hasta ahí. Este era el tema que teníamos para el día de hoy y vamos a continuar la próxima semana, vamos a hablar sobre Jesús ante el pecado, cómo fue el manejo que el Señor le dio a las personas que estaban en pecado.